Buenas noches a todas, bienvenidas nuevamente a Una Joven Integral. Como hemos estado viendo este mes, estamos hablando sobre el tema del temor y el día de hoy nos está acompañando nuestra hermana Piedad, que nos va a compartir un poquito más sobre este tema. Esperamos que sea de mucha bendición para todos. Adelante, hermana Piedad. Buenas noches. El placer es mío de estar aquí con ustedes, de estar compartiendo la palabra de Dios. Yo veo a Eileen muy juiciosa con lapicero, con cuaderno. Debes tener tu Biblia al lado seguramente. Entonces, sí, quiero eso, bien. Entonces, supongo que todas están en la misma sintonía, ¿verdad? Con Biblia, con cuaderno, con sus apuntes. Bueno, entonces, el tema del mes es el temor, ¿verdad? Y vamos a mirar este tema en particular acerca de temores que nosotros podemos tener. Dime, Gaby, si están viendo bien mi pantalla. Sí, hermana, se ve. Bueno, perfecto. Entonces, lo que quiero es compartir con ustedes acerca del temor a la sujeción dentro de lo que ustedes están viendo de una joven integral. Listo, estoy tratando de hacer aquí maromas. El temor a la sujeción puede ser un tema impopular, ¿verdad? Un tema que no es popular, un tema del que no hablamos mucho o que le hacemos el quite, etcétera. Para ponernos un poquito en contexto, eh, quiero que recordemos que la sujeción es la acción de sujetar o sujetarse. Esto implica que puede ser voluntaria o por la fuerza o obligatoria. Y es la unión con el que una cosa está sujeta a otra. Esa es la sujeción. Entonces, quiero también que contestemos tres preguntitas acerca de la sujeción bíblica, porque hoy debemos despejar ese panorama, el poco o mucho conocimiento que tengamos, pero lo importante es que sepamos el punto de vista bíblico. La primera pregunta sería, ¿por qué tiene que existir la sujeción? Sería mejor que todos fuéramos iguales. Y en realidad todos somos iguales delante de Dios. Hemos sido creados por Él a su imagen y semejanza, para su gloria. Lo que pasa es que somos diferentes en orden y autoridad. Entonces, por eso tiene que existir la sujeción. Somos iguales, pero somos diferentes en orden y autoridad. ¿Y qué tipos de sujeción hay? ¿Sí? ¿De qué estamos hablando? Sujeción a los padres, sujeción a los maestros, al jefe del trabajo, al esposo, a las autoridades que tenemos en nuestra sociedad. Eh, por ejemplo, los que manejamos. Entonces tenemos sujeción a un código de tránsito, a unas normas de tránsito para que haya orden y para que tengamos que responder ante una autoridad por la forma como nos conducimos. Los que vivimos en edificios, en apartamentos o casas, también hay conjuntos de casas, eh, pero especialmente los de los edificios, tenemos un código de propiedad horizontal que trata de poner orden en la convivencia, en los intereses de cada familia, en las propiedades de cada uno, en la resolución de conflictos, etcétera. Entonces, todo ese tipo de relaciones sociales necesitan sujeción, orden, autoridad. Segunda pregunta, ¿por qué necesitamos la sujeción? La necesitamos porque nuestra rebeldía impide el orden y el funcionamiento correcto de la familia, de la iglesia, de la sociedad, todas estas relaciones de que les hablaba anteriormente. Por eso es que necesitamos la sujeción, porque no estamos dispuestos a sujetarnos, no somos dóciles, no nos gusta la obediencia, sino por el contrario, somos así rebeldes y queremos salirnos con la nuestra, somos egoístas, por eso necesitamos la sujeción.
La tercera pregunta, ¿para qué la necesitamos? Por si todavía tenemos alguna duda, ¿para qué la necesitamos? Para que todo funcione bien, para que haya armonía, para que haya respeto, para que todo funcione bien en todas las relaciones que hemos visto en la sociedad. Y si nosotras escuchamos, ustedes todas son jovencitas, no sé si hay alguna casada, si hay alguna que tenga hijos pequeños, de pronto, de pronto, o las que vean la grabación después. ¿Por qué no nos gusta la sujeción? Porque hemos escuchado de pronto calificativos que no son benignos con ella. No nos gustan la sujeción. Eh, Aquí vamos a ver muchísimos argumentos que nosotras mismas nos inventamos o que escuchamos en el mundo en contra de la sujeción. Desde el punto de vista femenino, nosotras podemos decir que somos más preparadas en este momento, que somos más activas y más comprometidas, que la sujeción le resta a nuestras libertades o a las ganancias de los derechos humanos que hemos tenido. También podemos decir que mi papá me abandonó o que mi padrastro no es mi papá. Y son argumentos para no sujetarme. O podemos decir que mi esposo me esclaviza, me estanca, me vuelve dependiente, me acobarda, me enceguece, o que mi caso es diferente, hermana, es que usted no sabe cómo es, cómo me toca a mí. Bueno, esta y muchas otras cosas podemos escuchar con respecto al hombre. Esos argumentos sí que vienen más fáciles, fluyen. ¿Y qué podemos decir? Usted no sabe cómo es él. ¿Qué joyita me tocó? No es mejor que yo, él no es capaz. Ha fallado en su liderazgo. Me humilla, me golpea, me prohíbe ir a la iglesia. Me da miedo. Él se equivoca, no se lo merece. No tiene autoridad. Es inconverso, es un cristiano flojo. También escuchamos algunos argumentos por ahí en el mundo que tienen mucho de filosofía, tienen mucho de derechos humanos, y hemos escuchado que eso era otra cultura, que eso era otra época, que eso era otro lugar y otras personas. Hemos escuchado que la sujeción es injusta, todos somos iguales, no necesitamos sujetarnos. Es humillante, es denigrante, es un retroceso, pisotea a la mujer. Pero todo esto que escuchamos, necesitamos identificar cuál es la raíz de todo eso, ¿verdad? A veces es algo que está muy escondido, a veces es algo que está muy agresivo en nuestra sociedad, en nuestra cultura, en los medios masivos de comunicación. Ahora tenemos todo a un clic. ¿Y qué es lo que realmente vamos a encontrar? ¿Quién es el autor de todos estos argumentos en contra de la sujeción? Claro, salen de mí, brotan, pero realmente el autor de todo esto es Satanás. Y entendiendo eso, cómo está él trabajando en el mundo, cómo está él permeando no solamente la sociedad que ya está completamente convencida, sino permeando nuestras mentes, nuestros corazones, los de nosotras que somos hijas de Dios. ¿Cómo Satanás está queriendo decir, ay, Eva era inocente, pobrecita, no tenía la culpa? O está intentando decir, Dios está enojado, Dios tiene preferidos, Dios es machista, Dios se equivocó, Dios es injusto. O por el otro lado, tranquila, Dios comprende. Haga lo que quiera, que Dios perdone. Cuando comprendemos de dónde vienen todos estos argumentos y hacia dónde apuntan a generar en nosotras esa rebeldía ante Dios y ante su palabra, es que podemos entender el panorama completo y tomar decisiones. Necesitamos tomar
decisiones acerca de la sujeción. Una de dos. Si sacamos del panorama a Dios, solo quedan los abusos, los maltratos, la destrucción que hay entre los seres humanos, especialmente en contra de las mujeres, los niños, los ancianos, los pueblos minoritarios, los pobres. Pero si no sacamos del panorama a Dios, sino que seguimos centradas en conocer a Dios, conocer su plan, sus propósitos, qué dice su palabra, no es para achacarle los males de la sociedad ni para reclamarle por las injusticias recibidas a Dios. Por el contrario, es para no dejarnos contaminar, para que nuestra fe no tambalee y lo más importante, para que nuestros propios matrimonios no sean un fracaso. No repitamos las historias fracasadas de pronto de nuestras familias, el molde que traemos de la sociedad. Muy bien, por el contrario, vamos a enfocarnos en la sujeción bíblica, la sujeción desde el punto de vista de Dios. Vamos a ver aquí tres aspectos y lo primero que tenemos que contemplar y no perder nunca de vista, no perdernos en este panorama, es que Dios es perfecto. Dios es perfecto. Dentro de sus atributos no hay maldad, no hay injusticia. Quiero que veamos unos versículos en el Salmo 119 que reflejan 6 atributos de Dios, aunque hay muchos, pero dice, justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. ¿Cómo dudar de Dios? Un Dios justo, un Dios recto, un Dios fiel, un Dios puro, un Dios verdadero, eterno. Imposible dudar de Dios. Entonces, no perdamos de vista los atributos de nuestro Dios, porque Dios es perfecto. ¿Qué nos dice Job 34:12? Dice, sí, por cierto, Dios no hará injusticia y el omnipotente no pervertirá el derecho. Por eso no debemos aceptar esos argumentos así sutiles del enemigo o agresivos que nos quieren decir que en Dios hay injusticia, que en Dios hay maldad, que en Dios hay preferencias, que Dios pisotea, que Dios humilla. Para nada. Podemos enfatizar, Dios no hará injusticia y el omnipotente no pervertirá el derecho. Eso es una realidad de los atributos de Dios. Romanos 1:18 también nos dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Todo lo contrario, Dios no es pasivo, Dios no está simplemente dejando que aquí ocurra una cantidad de atrocidades, sino que todo eso produce ira en Dios. No hay nada que brote de Dios que sea malo. No hay ninguna injusticia que brote de Dios. No hay ninguna parcialidad, ninguna preferencia. Por el contrario, todas las personas, hombres y mujeres, que actúan con impiedad y con injusticia contra otros, van a recibir la ira de Dios. Entonces, lo primero que tenemos que recordar siempre, pero siempre, es que Dios es perfecto. No dejemos achacarle ninguna maldad. Lo segundo que vamos a recordar es que Dios tiene un plan perfecto. Y vamos a leer Génesis 2:18 al 25, que dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Fijémonos cómo Dios tiene un plan perfecto.
hacernos a su imagen y semejanza. Dos sexos diferentes, pero complementarios en la familia, en la sociedad, en cualquier relación que nosotros vamos a mantener en la vida. Iguales ante Dios, iguales en dignidad, iguales en imagen, iguales en gloria de Él, pero diferente en varios aspectos. Diferente, por ejemplo, en el orden. Primero fue creado eh, el hombre y ante su soledad, Dios creó después a la mujer. Un plan perfecto. ¿Por qué? Porque no es bueno que el hombre esté solo. ¿Para qué? Para que sea ayuda idónea. Le haré ayuda idónea para él y solamente Dios sabe qué tan idóneas, qué tanta ayuda idónea podemos llegar a ser. Compañera, complemento para eso. Hay un orden de relación y autoridad. No hay diferencias entre el ser hombre y el ser mujer delante de Dios. En esta sociedad de personas iguales, alguien tiene que ser el líder, ¿verdad? Quisiera preguntarles, ¿qué tal es un gobierno sin líder? ¿Ustedes se imaginan un gobierno sin un líder? Imposible, una locura. ¿Qué tal el colegio sin un líder? Una caos, ¿verdad? ¿Qué tal la iglesia sin un liderazgo? Sacaríamos lo peor de todos nosotros. Otra institución, ¿qué tal el ejército sin orden, sin autoridad, sin reglas? Salga corriendo de ahí. ¿Qué tal la familia? Ah, bueno, entonces ya empezamos a entender que la familia, como cualquier otra institución de la sociedad y como la base, también debe tener orden y autoridad, aunque somos iguales delante de los ojos de Dios. Una relación de pareja donde no haya orden y autoridad, nos hacemos daño el uno al otro. Por ejemplo, los que practicamos algún deporte, un deporte en donde no haya reglas, donde no haya reglamentos, donde no haya jueces, sería una matazón, o sea, eso deja de ser algo agradable y se convierte en algo supremamente desagradable. ¿Qué tal el tráfico sin un orden y una autoridad? No solamente el tráfico, estas reglas son para los que conducimos, sino para los peatones y para todo el que cruce una calle. Necesitamos semáforos, necesitamos policías o alférez de tránsito. Necesitamos, bueno, ya les dije, semáforos, cebras, una estructura, un orden, una autoridad para el tráfico. Y de pronto para una pregunta para las empresarias o para las estudiantes de contaduría, ¿qué tal las empresas sin la DIAN? También haríamos maravillas, haríamos de las nuestras todos los empresarios y sería un caos y un desorden imposible de solucionar para el gobierno. Entonces, de esta forma es el plan de Dios. Dios tiene un plan perfecto. No pensemos que Dios está improvisando, que algo se le ha salido de las manos. No, hay un plan perfecto en las manos de Dios. Y también no podemos perder de vista que Dios tiene un propósito perfecto. Él sabe para dónde va. Y para eso vamos a leer Efesios 5, 22, 23, que dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Pues el plan de Dios es que nosotras podamos disfrutar comunión con Él. Él quiere bendecirnos, quiere que le alabemos en todas nuestras relaciones, pero eh, tal vez el mayor reto que tenemos es como casadas, ¿sí? Como en nuestro propio hogar, en nuestra propia familia. ¿Por qué? Porque es una figura perfecta
de la relación de nuestro Señor Jesucristo como cabeza de la iglesia. La iglesia, que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, que es el Salvador de la iglesia. Es una eh, experiencia perfecta el hogar. Es una vivencia que debe reflejar cómo es la unión de Cristo con la iglesia, cómo es el orden que quiere establecer nuestro Señor con la iglesia, cómo es la autoridad, que es el mismo, nuestro Señor Jesucristo es la autoridad en la iglesia, y cómo debe ser la sujeción en la iglesia de los que componemos la iglesia, nosotros los creyentes, sujetos a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ese es el propósito perfecto de que nosotros aprendamos a sujetarnos. Crecemos y somos niñas y ahora jóvenes y algún día tendremos nuestro propio hogar. Y todas las relaciones de nuestra vida están enseñándonos acerca de la sujeción a nuestro Señor Jesucristo principalmente. En el camino tenemos que sujetarnos a padres, a maestros, a esposo, a gobierno, etcétera. Pero el propósito perfecto de Dios es que de todas estas experiencias nosotros aprendamos a sujetarnos a nuestro Señor Jesucristo primero y al marido. ¿Qué pasa si no tengo esposo? Bueno, Dios me está preparando a través de la sujeción para ayudar a otros. Recordemos que el rol de la mujer es ayudar, ser ayuda idónea. Ayudar al esposo, al padre, ayudar en la iglesia, ayudar en el trabajo, no solamente a mi jefe, sino también a mis compañeros, ayudar a mi familia, ayudar en la sociedad, de tantas formas que nosotras podemos ayudar. Entonces, no perdamos de vista esas tres cosas. Dios es perfecto, Dios tiene un plan perfecto y Dios tiene un propósito perfecto. De pronto, si todavía no entendemos muy bien la sujeción bíblica, vamos a ir a Génesis 3. Pero queda de tarea leer todo el capítulo de Génesis 3. Yo voy a hacer un recuento de Génesis 3 y tenemos cuatro personajes. Está Dios, está Satanás, está Adán y está Eva. Y lo que conocemos de la Biblia, de esta escena en el huerto del Edén, es que Dios quiere probar el corazón del hombre y la mujer. Dios quiere probar su amor y su obediencia. Y Él les dice, de todo árbol del huerto pueden comer, de este que tenemos aquí no, no comerán. Hasta ese momento, hasta ese punto, ese es el mandato, esa es la orden. Pero Eva no está sola. Eva se encuentra un día con la decisión de seguir agradando a Dios o agradarse a sí misma. Ella debe tomar una decisión. Y Satanás la induce a jugar con la tentación, a envolverla, la envuelve, la engaña. Eh, Sutilmente, como les decía al principio, jugar con la tentación. Entonces vemos qué le pasó a Eva. Dudó de la palabra de Dios. Bueno, sí, Dios dijo esto. ¿Y será que también dudó del amor de Dios? ¿Dudó de que la provisión de Dios era completa, era perfecta y no debía anhelar algo que Dios no quería para ella? ¿Qué pasó con Eva? Tuvo que tomar su decisión acerca de creer o no creer a la palabra de Dios, creer o no creer en el amor de Dios. Sabemos que Eva actuó independiente tanto de Dios como de Adán. Ella no los consultó, no fue a preguntar, a eh, tomar una decisión con sabiduría, sino actuó independiente de su marido, independiente de Dios, tomó el liderazgo, que ella no estaba llamada a tomar ese liderazgo, estaba llamada a ser ayuda idónea, pero ella tomó el liderazgo en esta decisión crucial, actuando independiente de Adán y de Dios,
y es como viene la caída. Entonces, este es el contexto para la sujeción bíblica. De esta forma es como entendemos por qué Dios se pronuncia como se pronuncia, por qué Dios tiene este plan para la mujer, para nosotras como mujeres. Y con esta decisión que tomó Eva, ella arrastró a Satanás. Dice la palabra de Dios, y vamos a ver más adelante, que ella fue engañada. Ella no entendió cuál era el trasfondo y seguramente pensó, como nosotras somos todo corazón, pensó con mucha emotividad acerca de lo interesante, lo atractivo que podía ser esto que eh, podía obtener a través de esta tentación, a través de esta desobediencia. Por el contrario, Adán no fue engañado y Adán se dejó arrastrar. Adán entendió cuáles eran las consecuencias de desobedecer a Dios, de dudar a Dios, de Dios, y él decidió, entre agradar a Eva y agradar a Dios, decidió agradar a Eva. Entonces, podíamos pensar, bueno, todo lo que viene de ahí en adelante con las sugestiones es un castigo de Dios. Pero la Biblia presenta todo el panorama completo. Y quiero que veamos 7 principios bíblicos por los que estamos invitadas a dar gracias a Dios por su gracia con la mujer. No pensar solamente que estamos castigadas, estamos regañadas. Hay una provisión de Dios completa para la mujer por su gracia, ¿sí? Es algo que Él derrama sobre nosotras, por su amor, para protegernos, para que tengamos una huella muy positiva en la sociedad y en los que están alrededor nuestro. Entonces, esos 7 principios, arrancamos. La sujeción es un mandato de Dios. Vamos a ver algunos versículos. Arrancamos por Génesis 3:16, que es donde vemos el mandato de Dios. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Entonces ahí estamos viendo en él se enseñoreará de ti este mandato de la sujeción. Él se enseñoreará de ti. Podemos pensar, uy, eh, no me gusta ese mandato. Y cuando no me gusta, cuando no me sujeto, tenemos que ser muy conscientes de que estamos siendo rebeldes a un mandato de Dios, rebeldes a la palabra de Dios. Dios no es injusto, al contrario, Dios es justo. Es un mandato de Dios, pero es un mandato justo, ¿sí? No es injusto. El segundo principio que vamos a ver es que es una protección de Dios para nosotras las mujeres. Eh, sin perder de vista que Dios es perfecto, que Dios tiene un plan perfecto y que Dios tiene un propósito perfecto. Primera de Timoteo 2, 11 al 14 dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Podemos pensar, bueno, Eva fue engañada, pero yo engañada, yo soy muy inteligente, yo soy pilosa, yo no me dejo enredar. Un momentico, ¿quién es el que engaña? El que engaña es Satanás. Hagamos un repaso, un recorderis. Satanás es engañador, Satanás tienta, Satanás es padre de mentira, es acusador. Estamos en una guerra espiritual. Quita la palabra en el corazón que se sembró. Satanás ata, Satanás zarandea bruscamente. Satanás quiere ganar ventaja, abofetea, es homicida, estorba, oprime,
es tu enemigo. Acecha, pone lazo, devora. No es una mosquita muerta. A veces viene como una serpiente, sigiloso. A veces viene como un dragón que quiere arrastrarte al mismo infierno y quemarte allá. A veces viene como un león rugiente para devorarte. Completica, a ti y a mí. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Nos irá mejor sin la protección de Dios? ¿Será que no necesitamos protección de Dios? ¿Será que tenemos nosotras una protección mejor? Sí, es protección de Dios para la mujer, la forma como Él ha descrito la sujeción en la palabra de Dios. Porque Él sabe cómo caemos. Nosotras hablamos mucho, entonces en la congregación, un momentico, silencio. Nosotras siempre queremos enseñar y queremos hacer tutoriales y queremos dictar cátedra, pero Dios quiere que en la congregación nosotras recibamos enseñanza. Nosotras dominamos, mandamos, a veces la montamos, nos gusta la cantaleta, nos gusta que se haga lo que queremos hacer. Entonces, un momentico, es protección de Dios para que no le hagamos daño a los que tenemos alrededor. Es figura de orden y sujeción de la iglesia. Y para esto vamos a leer Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Y tendemos a pensar en que, bueno, mi marido es mi cabeza, pero la verdad es que mi marido o mi papá, en el caso de las que no están casadas, ay, es muy imperfecto. Bueno, vamos a pensar que como somos figura de la relación de Cristo y la iglesia, nosotras somos la iglesia, entonces no vamos a pensar en lo imperfecto que es mi esposo o mi papá o mi mamá, sino en lo perfecto que es Cristo. Mi cabeza es un tormento, me hace la vida imposible, nos la pasamos eh, agarrados todo el tiempo, como decimos. Cristo es mi Salvador y vamos a mirar a nuestro Señor Jesucristo cuando las relaciones terrenales son tormentosas. Cristo es nuestro Salvador. Nos ha salvado en el pasado de la pena del pecado, de la culpa del pecado. En el presente nos salva del hábito. Nosotras somos pecadoras. Por favor, eso lo tenemos a flor de piel. Y en el futuro vamos a ser conformadas completamente a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no somos mejores que esa cabeza a la cual criticamos tanto, ya sea el papá, ya sea el esposo, ya sea el gobierno, el jefe del trabajo, etc. Mis obras no son mejores. Entonces, me conviene ser salvada ¿de qué? Del egoísmo, de la superioridad, del desorden, de la insubordinación, de la rebeldía, de las críticas. Por todo eso necesito ser salvada y necesitamos esta figura de orden y sujeción de la iglesia. Otro de los principios bíblicos que vamos a ver es que es ganancia del marido. Y para esto vamos a leer Primera de Pedro 3:1 y 2, que dice: Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Es ganancia del marido. Aquí estamos hablando de la palabra de Dios nos lleva a pensar en el marido inconverso, porque dice los que no creen a la palabra. Pero también tenemos a veces maridos o esposos creyentes que no creen mucho a la palabra tampoco, ¿verdad? Que son eh, flojos, carnales, mundanos. Bueno, entonces, ¿qué pasa con la sujeción? La sujeción puede ganar a nuestro marido. Si tengo un marido inconverso y continuamente le achaco todos los males a él.
y achaco todo lo malo que pasa o idealizo, ay, si él fuera creyente, nuestro matrimonio sería espectacular. Si él fuera creyente, todo sería maravilloso. Puede hacer que yo ore mucho por su salvación y le pida a otros que oren, pero si no me sujeto, mis obras son muy diferentes a mis palabras con las cuales oro. Entonces no hay poder del Espíritu Santo convenciendo al inconverso de salvación con una esposa rebelde. Ojo, mucho cuidado. ¿Y qué pasa si mi esposo es así como flojito en el evangelio, como que no es muy obediente? Bueno, con una esposa cantaletosa. La conclusión es que no hay poder del Espíritu Santo convenciendo al Hijo de Dios de que sea obediente si la esposa es desobediente. Entonces, sí necesitamos la sujeción es perfecta, hermanas, porque hablan muchísimo mejor que 10 sermones súper bien preparados y elaborados con nuestro marido inconverso, con el que no cree mucho a la palabra de Dios. Pero aquí quiero hacer un paréntesis, mucho cuidado si ustedes están en una relación con un inconverso. Mucho cuidado si creen estar enamoradas de un inconverso. Mucho cuidado si están prestando su oído eh, para un inconverso que quiera entablar una relación con ustedes. ¿Saben ustedes si él va a ser salvo? No, no sabemos. Es un engaño terrible, es un engaño terrible pensar en que él se va a convertir después, él va a creer al Señor después del matrimonio. Hermanita, no se preocupe que él se va a convertir. No se preocupe que él va a cambiar. Te estás echando la soga al cuello. Entonces, muchísimo cuidado con, con caer en esa tentación. Ustedes que no están todavía en un matrimonio con un inconverso, bueno, tengan mucho cuidado. Volvemos al quinto principio bíblico, es ministerio del esposo o ministerio del papá. Y para esto vamos a leer cómo podemos nosotros apoyar ese ministerio a través de la sujeción, que dice Primera de Timoteo 3:4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Eh, Nosotras como madres enseñamos la sujeción a nuestros hijos, viviéndola. Eso no es con teoría, no es el domingo allá todos sentaditos impecables en la banca en la iglesia. Es todos los días qué es lo que sucede en nuestros hogares. Si ustedes son hijas, entonces, ¿qué es lo que ven ustedes en sus hogares? Eso es lo que van a enseñar a sus propios hijos cuando tengan un hogar. No existe un hogar perfecto, no existen hijos perfectos, no existen padres perfectos. Pero Dios sí espera que nosotros vivamos en integridad a pesar de que tengamos dificultades, a pesar de que tengamos problemas, eh, de que en algún momento perdamos los estribos. Dios sí espera que nosotros vivamos en integridad sus hijos, los hijos de Dios, los creyentes. Y eh, este ambiente del hogar hace apto a mi esposo o a mi papá para el servicio en la iglesia. Entonces, como yo entienda la sujeción, como la viva en mi hogar, es súper importante para el servicio de mi cabeza. Muy bien, es súper importante. Vamos a volver, es provecho mutuo y aquí también nos está hablando de la congregación. ¿Cómo leemos? En Hebreos 13, 17 y 18. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso.
Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Es provecho mutuo la sujeción en la iglesia. Pero yo quiero hacerles unas preguntas. ¿Es provechoso no sujetarme al plan de Dios para la mujer? No sujetarme al esposo en la casa. No sujetarme a mi papá en la casa, pero sí sujetarme a mis ancianos en la iglesia. ¿Ustedes qué creen? Acabamos de hablar acerca de la integridad. Entonces, no es provechoso, no es íntegro eh, que seamos obedientes en la sujeción en un entorno, pero en el otro no. Otra pregunta, ¿no sujetarse en la iglesia produce buenos resultados para la iglesia? No, ¿verdad? No los produce. Entonces, pensando en la congregación, pensando en nuestros pastores, la Biblia nos da también varias indicaciones y aquí dice que ellos velan por nosotros. ¿Qué debemos hacer nosotros por ellos? Orar por ellos, porque en sus hogares hay necesidades, hay conflictos, hay pruebas, pero ellos también anhelan vivir en integridad, anhelan conducirse con buena conciencia y nosotros queremos que ellos se conduzcan bien en todo. Muy bien, la sujeción impacta la congregación. El último principio que quiero que veamos es que es bendición de la palabra de Dios. Y para esto vamos a leer en Tito 2:5. Está hablando a las ancianas que enseñen a las mujeres jóvenes a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Qué es blasfemada? Blasfemia es una palabra en contra de Dios. Y lo contrario a blasfemar es bendecir. Entonces, podíamos leer también a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios sea bendecida. Nosotros no queremos que la palabra de Dios sea blasfemada. Sinónimos de blasfemar, maldecir. O sea, deseo que venga algún daño. No, claro que no, por supuesto que no. Vituperar, que es acentuar que es viciosa o indigna. No, la palabra de Dios no tiene nada vicioso, no tiene nada indigno. Mi sujeción es lo que va a revelar a los demás si la palabra de Dios le da un trato digno a las mujeres. Si la palabra de Dios es limpia o está viciada. Otro sinónimo de blasfemar es injuriar, que es ultrajar y dañar. Uy, cada vez es más fuerte. Ultrajar o dañar. No, Dios no nos quiere ultrajar. Dios no nos quiere dañar. No nos ha puesto en una posición donde Él se encargue de dañarnos. No, señoras. Por el contrario, nosotras podemos hacer del hogar y estamos llamadas a hacer del hogar un remanso de paz, tranquilidad, donde podamos cuidar y bendecir a los que conforman nuestro hogar. Y ustedes van a hacerlo de una forma muy activa, muy directa, cuando tengan su propio hogar. Pero desde ya estamos llamadas a eso. Entonces, mucho cuidado, porque es terrible. Una mujer cristiana no sujeta a Dios y a su plan en el matrimonio es terrible. Esta desobediencia y rebeldía está directamente relacionada con Dios. Es una rebeldía directa a su palabra, a nuestra iglesia, al mundo que queremos ganar para Cristo. Es ilógico, ¿verdad? Nuestro papel en la iglesia, en el hogar, en los vecinos, en el trabajo, no es insignificante. Somos la palabra viva, la palabra real, la palabra vigente de Dios.
somos nosotras, no es insignificante, somos la palabra de Dios cercana a las personas que tenemos. Muchos de ellos, la mayoría, no leen la Biblia, la mayoría no conocen exactamente qué es lo que dice la Biblia, pero sí nos conocen a nosotras. Poco valen los discursos y las peleas. De mucho valor es mi aceptación al plan de Dios, a la voluntad de Dios. Y de inmenso valor es que yo disfrute ese plan, no que esté así como traumatizada con la sujeción o que esté rechazándola, sino piensen que ustedes pueden llegar a disfrutar el plan de Dios para ustedes, el obrar, teniendo en cuenta el propósito perfecto de Dios para sus vidas. Entonces, escojamos. ¿Qué escogemos? ¿Nos conviene la sujeción? Sí, nos conviene muchísimo. Escojamos. Puede haber varias reacciones a la sujeción. Uy, esta mujer está loca. Al escuchar la teoría, puede ser, pero siempre hay respeto si nosotras practicamos la palabra de Dios. Ahí se acaban las burlas. Si nosotras practicamos la palabra de Dios, hay respeto. Nosotras mismas podemos decir, ni loca, ni loca, no me dejo, yo peleo y me va mal. ¿Qué tal que yo peleara? ¿Cómo me iría? Como perros en misa. Mucho ojo, los métodos humanos no son buenos porque se basan en los pensamientos limitados y son gobernados por un corazón que sube y baja, por sentimientos que están en una montaña rusa y que son confusos. Por el contrario, el poder de Dios es completamente estable, el poder de Dios es completamente infinito. El poder de Dios quiere hacernos bien, el poder de Dios nos ha escogido como necias, como débiles, tal vez menospreciadas en el mundo y por el sistema del mundo, pero Dios nos ha escogido así, de esa forma, para transformar nuestras vidas con un plan perfecto, con un propósito perfecto. Manteniendo un corazón humilde delante del Señor, manteniéndonos aferradas a Él, a su palabra, y corrigiendo pues todo lo que tenemos que corregir, todo lo que va a entorpecer las relaciones que nosotros mantenemos en nuestra cotidianidad. Entonces escojan, ¿Dios es perfecto o no es perfecto? Dios tiene un plan perfecto, ¿le voy a creer a Dios su plan? ¿O le voy a creer a todos los peros de mi carne, del mundo, de Satanás? Escojamos. ¿Dios tiene un propósito perfecto o hay maldad en Dios o hay injusticia en Dios? Yo puedo ver la gracia de Dios y la palabra de Dios produce en nosotras gratitud, ¿sí? Cuando nosotras podemos entender gracias a Dios por la gracia que ha derramado sobre la mujer con los 7 mandatos que vimos. Escojamos, Dios tiene un propósito perfecto. Ustedes están en la mejor época de la vida para escoger creer y obedecer a la sujeción de Dios. No solo soportarla como una carga pesada que hay que llevar, porque nos dicen en la iglesia, porque está escrito en la palabra de Dios, porque mi papá y mi mamá nos dicen, sí, no soportarla, sino ustedes pueden escoger amarla y disfrutarla. Les estaba diciendo. Y quiero que aterricemos la sujeción a sus expectativas y a la realidad que están viviendo o que pueden estar viviendo en un par de años. Y a esto lo he llamado taller porque quiero que ustedes profundicen en estos versículos, quiero que profundicen en realmente analicen cuáles son las expectativas que ustedes tienen
con respecto al matrimonio, con respecto a la relación más importante que van a tener. Una cosa son las expectativas y creemos que todo va a ser felicidad, que lo vamos a manejar súper bien, que nos va a salir todo a pedir de boca. Otra cosa es la realidad y podemos estar sufriendo algunas tristezas en el hogar, podemos estar completamente desalentadas, decepcionadas y una cantidad de palabras que empiezan por D, destruidas, etcétera. Pero vamos a hacer una comparación rápida y ustedes, por favor, profundícenla, por favor. ¿Cuáles son nuestras expectativas? Pues que haya mucho amor. Entonces van a leer en sus casas todas estas citas que están aquí. También queremos que en nuestro hogar no haya ira, ¿no? Que nuestra cabeza no nos trate con ira, ya sea el padre, ya sea el esposo. Y queremos tener un buen gobernador, que sea justo, que se destaque por muchas cualidades, que conozca la palabra de Dios. Maravilloso, ¿verdad? Que conozca la palabra de Dios, que sea nuestro sustentador, el que nos cuida, no el que nos hace daño, sino el que nos cuida. Eso es lo que queremos. Esas son las expectativas. Que no sea áspero, sino que nos trate con una ternura impresionante, ¿no? Y no solamente durante la luna de miel, sino hasta viejitos. Que no sea áspero. Bueno, no sé si alcanzan a escuchar, pero mis vecinos acaban de poner música bastante dura. Queremos que sea ejemplo, un buen ejemplo, eso sí, que sea intachable, que dé honor a la mujer, que no la pisotee, mejor dicho. Eh, Queremos ver que sea sujeto a los ancianos. No sé si eso nos interesa o no, pero debería interesarnos. Y lo dejé de últimas, pero debería hacerlo primero. Pero en la práctica parece que es lo que menos importa si es creyente o no. Pero tenemos que ver qué es lo más importante, que sea creyente. La realidad en la que ustedes también van a completar y a ahondar y a analizar por lo que ustedes han visto, por lo que viven en sus hogares, por lo que han escuchado de otras hermanas, de otros hogares. La realidad puede ser completamente diferente. Amor, ¿cuál amor? Si lo que les están proponiendo en este momento los muchachitos a ustedes es solo sexo, no más, no más. ¿Qué cuento de amor? Fosforito, fosforito. En cuanto a personalidad, ¿verdad? Eh, y a veces nos fijamos en que tienen vidas desordenadas, pero irónicamente pensamos, después yo lo arreglo. Sin devocional diario y no prestamos mucha importancia a ese punto, ¿no? ¿Qué tanto se están alimentando de la palabra de Dios? ¿Qué tanto conocen a Dios? ¿Qué tanto obedecen a ese Dios que conocen? Flojo, mantenido. ¿Cómo es la relación de ese muchachito con sus propios padres? Con el personal de la limpieza, por ejemplo, con el portero, con la secretaria, con el conductor. ¿Qué trato le da a las personas, tengan la posición que tengan? ¿Trata diferente al gerente de la empresa que al portero? Es mundano, muchas veces lo sabemos y no reaccionamos ante eso, es la realidad. Y aquí algo muy terrible y patético y triste es el pensamiento, ¿no? ¿Qué es lo que están buscando ellos en una relación ahora? ¿Está buena? En cuanto a curvas, estoy hablando, yo lo que necesito es una mujer que cocine y que lave. De resto, cállese. Parece una relación de hace 50 años, pero todavía las hay. Y las hay entre jóvenes, entre matrimonios jóvenes, y es
muy triste, terriblemente triste que una joven con toda la instrucción que puede llegar a tener hoy en día caiga en una relación de esas. Pregunta, ¿es humilde o arrogante con las autoridades, con la sujeción a todo nivel? Y la pregunta más importante, pero lo que menos nos interesa a veces, es si es inconversión o si simplemente me está acompañando a la iglesia como por cumplir un requisito o no. Entonces, ustedes están en la mejor edad para aterrizar la sujeción, las implicaciones que tiene eso, porque todavía la mayoría de ustedes no se han metido en la relación más duradera de la vida, que es el matrimonio. Tienen tiempo de masticarlo, tienen tiempo de digerirlo, tienen tiempo de ver las responsabilidades, no con temor. El temor viene es cuando uno desobedece a Dios. El temor viene cuando echo todo a la caneca de la basura. El temor viene es cuando soy rebelde porque vienen las consecuencias. Entonces, el tema de la sujeción no es para que tengamos temor, sino para que tengamos sabiduría. Y ustedes están en la época perfecta para tener sabiduría basada en la palabra de Dios. No la sabiduría del mundo, es diabólica, eso lo sabemos, sino sabiduría basada en la palabra de Dios. Sus expectativas pueden ser hermosas, mucho cuidado con la realidad, mucho cuidado que no se dejen envolver, mucho cuidado que ustedes mismas estén autoengañándose para autojustificarse. Bueno, no se trata de buscar el hombre perfecto, seguramente no lo hallaremos, que cumpla con todas las expectativas. Esto no es un checklist para llenar, pero les voy a decir algo, el matrimonio se nutre cada día de mi admiración por mi esposo, de mi gratitud y de mi respeto. Por el contrario, el hechizo del enamoramiento rebelde y ciego a la voluntad de Dios se puede romper la misma noche del matrimonio. Eso es algo completamente efímero, es un engaño tenaz. De todas las sujeciones que enfrentamos en la vida, la del matrimonio es la más difícil o delicada de sobrellevar. Así que enfoquémonos más bien en las cosas espirituales que en las mundanas, en la palabra de Dios que en las filosofías y huecas sutilezas, en ser mujeres virtuosas que en estar buenas. Porque las consecuencias de nuestra decisión de a quién amar nos harán vivir en el cielo o en el infierno. El matrimonio puede ser lo más parecido al cielo que podamos conocer aquí en la tierra o lo más parecido al infierno que podamos conocer aquí en la tierra. Ustedes deciden. ¿Recuerdan que ya han estudiado del yugo? No en vano, Dios advierte sobre el yugo desigual con los incrédulos. Y la segunda parte del taller tiene que ver con 2 Corintios 6, 14 al 18. Lo leen en su casa y quiero hacerles 5 preguntas que ustedes también van a contestar con tranquilidad. ¿Cómo quieres tu compañerismo? Porque 2 Corintios 6, 14 al 18, no lo escribí, pero nos habla del yugo desigual. Dios dice clarito, textual, no os unáis en yugo desigual. ¿Cómo quieres tu compañerismo? Vas a leer toda la porción y vas a responder. ¿Cómo quieres tu compañerismo? Nosotras idealizamos y queremos respeto, queremos lealtad, queremos amor, entre muchas otras cosas. Ustedes completan ahí la respuesta. Bueno, ojo. Segunda pregunta. ¿En qué aspectos buscas común unión?
¿En qué aspectos? ¿En la iglesia, en la asistencia a la iglesia, en el servicio de la iglesia? ¿En qué aspectos buscas común unión? ¿A cuáles cosas te vas a conformar? Porque cuando estamos en una relación con un inconverso, lo más difícil son las cosas espirituales, pensando en la pregunta anterior de la común unión. Las cosas espirituales son casi imposibles cuando estás en yugo desigual. ¿A qué cosas te vas a conformar con un inconverso? Te va a tocar conformarte al trago. A veces te toca conformarte con los ritos de las religiones, si él sigue un rito específico. A veces te toca conformarte a desvestirte para agradarlo a él. Cuarta pregunta. ¿Qué parte esperas tener en el matrimonio? Yo creo que nosotros no estamos pensando en dedicarnos exclusivamente a lavar y planchar, sino somos conscientes de que tenemos una parte importantísima en el matrimonio. Pero piensa, si tú quieres estar ausente de tu hogar o quieres estar presente en tu hogar. ¿Qué parte esperas tener en el matrimonio? ¿El liderazgo o la ayuda idónea? Porque Dios lo tiene bien planeado para ti. Pero tú debes pensar en esto. La última pregunta, ¿a cuáles acuerdos quieres llegar? Tenemos que hacer acuerdos en cuanto a la crianza, tenemos que hacer acuerdos en cuanto a las finanzas, tenemos que hacer acuerdos en cuanto a las familias, la familia tuya, la familia mía, cómo vamos a manejar todo eso. Hay que hacer una cantidad de acuerdos. ¿Qué acuerdos vas a hacer tú con un inconversión? Aún a pesar de leer esta porción, a pesar de las expectativas y la realidad, muchas de nosotras podemos persistir en el engaño de que todo está bien, de que todo va a salir bien, de que después las cosas van a cambiar. Pero Dios es perfecto, Dios tiene un plan perfecto y Dios tiene un propósito perfecto para ti. ¿No sería mejor confiar en Dios? ¿No sería mejor creerle a Dios? ¿No sería mejor descansar en Dios, en su palabra? Bueno, mis niñas, hasta aquí eh, es el mensaje que les tenía preparado y vamos a terminar con una palabra de oración. Encomendémonos al Señor. Amado y bendito Padre Celestial, necesitamos aferrarnos a ti, Señor, necesitamos creer a ti, a tu palabra, eh, porque tenemos muchas dudas, tenemos información de todos lados, eh, hemos visto cosas que son tan difíciles de sobrellevar y podemos estar desilusionadas. Bendito Padre Celestial, podemos tener muchos temores acerca de cómo será el hogar. ¿Podremos nosotras llevar el yugo del hogar? ¿Podemos nosotras confiar en la palabra de Dios, confiar en la protección de Dios para la mujer especialmente y específicamente? Bendito Padre, aumenta nuestra fe, porque necesitamos fe, Señor, para responder ante eh, tu palabra, ante tu plan, con, con realidades, con obediencia, con gratitud, con convicción, Señor. Bendito Padre Celestial, donde no haya convicción, danos fe, Señor. Donde haya incertidumbre, danos tu estabilidad, Señor. Bendito Padre Celestial,
Te damos gracias por tu protección. Confiamos en ti, precioso Señor. Oramos por el futuro de todas estas mujeres que estamos siendo desafiadas por tu palabra, protegidas por tu palabra, que vemos tu amor y tu protección, Señor. Te pedimos una bendición para las decisiones que cada una tome, para las convicciones que plantemos en nuestro corazón. Y rogamos que el Espíritu Santo encuentre corazones dóciles, humildes, con un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. No somos perfectas, no somos mejores que nadie, Señor. Te necesitamos a ti y sabemos que tú tienes un plan maravilloso para nosotras. Te damos gracias por el Señor Jesús, nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, y en su nombre oramos. Amén. Me iba atorando. Esto, bueno, mis amadas, este es el mensaje de la palabra de Dios. Ustedes me dirán qué piensan, qué preguntas plantean o qué oraciones hay para recordarlas en oración. Primeramente, muchas gracias, hermana Piedad. Realmente creo que la palabra hoy nos ha confrontado, porque, como decía usted, pues es un tema que muy pocas veces lo abordamos de forma como tan sincera y tan clara. Y pensaba un poco en esto porque eh, creo que a muchas, siendo jovencitas, nos cuesta este tema. Y creo yo que es porque muchas veces no nos tomamos tal vez el tiempo de entenderlo y de ver realmente por qué Dios ha hecho las cosas de esta forma, ¿cierto? Y bueno, pues yo de pronto quería preguntar algo. Y es el hecho de este tema, pues del temor, ¿cierto? O sea, ¿qué es lo que de pronto genera en nosotros que temamos al sujetarnos? Y pues pensaba más que todo en el hecho de la relación de pareja. Y yo creo que es algo que le puede pasar a muchas mujeres y que tal vez es un temor que muchas tenemos. Y es el hecho de decir, por ejemplo, pues yo me voy a sujetar, ¿cierto? Pero, ¿y si esta persona se equivoca, yo voy a llevar en cierta forma las consecuencias de la decisión que él tome? O si de pronto nos lleva a nuestra familia a un mal camino, no sé, cosas así. Y pues obviamente, pues también tenemos claro que el Señor es fiel, ¿cierto? En ese sentido. Pero a nosotras como mujeres, ¿cómo de pronto manejar ese asunto de forma práctica, ¿cierto? O sea, sí, nos vamos a sujetar, pero tal vez qué acciones, no sé si me debe entender en ese sentido, pero sí, como que qué cosas podemos hacer para de pronto llevar a cabo esa sujeción de la forma correcta. No sé si me he hecho entender muy claramente, pero espero que sí. Sí, claro, vamos a ver si te contesto claramente. Pero básicamente nuestro papel en el rol que Dios quiere que nosotras cumplamos en el matrimonio es ser ayuda idónea. Y claro que Él se va a equivocar, no lo dudes, ¿verdad? Se va a equivocar, así como nosotras nos equivocamos. Entonces, ¿cómo ayudar en la práctica cuando mi esposo se equivoca? Tendemos a ser criticonas, tendemos a ser acusadoras del propio esposo, tendemos a restregarle que se equivocó y tendemos a rebelarnos porque él se equivocó, ¿sí? A la rebelión. Eh, Eso si yo estoy apuntándole al liderazgo que se equivocó, pero si me enfoco en mi rol de ayuda idónea, entonces la ayuda idónea ora por su esposo. La ayuda idónea le habla con palabras de afables y apacibles, como Sara, ¿sí? Acuérdate de Primera de Pedro 3. Sara estuvo en una situación muy difícil 2 veces con su esposo. Y era un buen esposo, pero se equivocó un par de veces. Y Sara es ejemplo
de esta mujer que sigue a su esposo con las consecuencias que eso puede traer, ¿sí? Ustedes pueden leer toda la historia de Sara en Primera de Pedro 3. Y ella es ejemplo de la mujer que tiene esta prueba, pero resulta que Sara no solamente tiene una cara muy bonita, porque ella tenía una cara muy bonita y eso fue lo que le trajo la situación difícil, sino que Sara también tenía un corazón muy bonito. Y eso fue lo que la cuidó a ella en estos errores de su esposo. Ella esperaba en Dios, dice Primera de Pedro 3. Ella esperaba en Dios. Y Sara tenía sus temores. En Hebreos 11, Sara es héroe de la fe. Y en Hebreos 11 dice que ella tenía miedo. Pero ella era una mujer muy sujeta, ella sobresalía por su conducta, sobresalía por su corazón afable y apacible, sobresalía por su obediencia. Entonces, el consejo para nosotras viene después de que nombran a Sara. El versículo 8 nos dice cómo ser nosotras, cómo tratar a nuestro esposo cuando se equivoca o a nuestro papá cuando se equivoca. Seamos compasivas, sigamos amándolos, el amor no se acaba por eso. Tengamos misericordia de ellos, seamos amigables, bendecirlos todo el tiempo. Eso es tan importante en vez de la cantaleta, o sea, hacer mal por mal y decirles mal cada vez y restregarles, etcétera, bendecirlos. O sea, es una cuestión de cambio de mentalidad, cambio y que nosotras sobresalgamos por tratar con dulzura incluso los errores de nuestros esposos. Podemos tratarlos con dulzura y no ser esa esposa que los confronta, que los estrella contra la pared, que les sacan cara, ¿sí? Sara es un excelente ejemplo de cómo afrontar un error del esposo. No sé si te contesté y si está todo claro. Sí, 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 claro, y como decía usted, o sea, es aplicable en todo sentido, porque realmente creo que hablando pues del temor a la sujeción tal vez es algo que genera de por sí temor, o sea, si la autoridad, como decíamos, esposo, padre, no sé, cualquier autoridad que podamos tener, se equivoca, pues cómo vamos a reaccionar nosotras, ¿cierto? Teniendo claro que está el mandato de que nos debemos sujetar y queremos cumplirlo. Entonces, no, pues creo que ha sido muy clara y realmente es un reto para todas el tener presente esto, ¿cierto? Pensaba en cuán importante es tener la mirada primero en el Señor y si Claro. miramos a Él, obviamente como que la autoridad va a hacerse mucho más llevadera y fácil para nosotros en ese sentido, o sea, el trato con la autoridad, pues. Entonces, sí, creo que eso ha sido muy, muy claro.